Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo 32. Y vamos a usar la versión la nueva versión internacional que nuestro hermano Eli nos transmite ahí. Cuando leamos, aparezca ahí, vamos a ponernos en pie y vamos a leer este pasaje, versículos del 1 al 10. El mensaje le hemos intitulado Iglesia al gusto del cliente. Iglesia al gusto del cliente. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 10. Vamos a esperar ahí. Nueva versión internacional. Perfecto, muy bien. Yo leo el verso 1. Ustedes juntos el verso 2 y así hasta el versículo 10 nos unimos. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordene seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, he aquí Cristo tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Poderoso Dios y Padre, te damos gracias. Te alabamos, Dios del cielo. Sabemos que eres un Dios celoso, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, te damos gracias porque nos has sacado del lodo mismo y nos has limpiado con tu sangre. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te fallamos. A cada momento, Señor, quebrantamos los mandamientos. Te pedimos perdón por ello. Y te rogamos de tus misericordias, Padre, para que cada día podamos ir cambiando y transformando lo mortal en lo inmortal. Y podamos, Señor, ser así, llamados hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te pedimos, Señor, que tu luz alumbre en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno en particular. Tú conoces, Señor, las luchas que cada quien libera diariamente. Tú sabes las tentaciones, Señor, en las cuales muchas veces nos doblegamos. Ayúdanos, Señor, y haznos fuertes para resistir y no caer en manos del enemigo. Ayúdanos cada día para poder, Señor, mirarte a ti, al único Dios verdadero. Bendice a cada uno en particular. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan ser fuertes en el día de la prueba y terminar victoriosos hasta el día final. En el nombre de Jesús, mi Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a meditar en este pasaje. ¿Y por qué le hemos intitulado una iglesia al gusto del cliente? Usted va a un restaurante, tal vez no de lujo, pero sí formal.
en el cual no admiten gente descamisada ni gente mal vestida, sino que tiene que tener un estándar. Y usted entra a ese restaurante y le dan una carta. En la carta, en el menú, ahí está todo lo que contiene. Y usted elige qué es lo que le gusta y pide, ordena y se satisface. Por eso le hemos llamado una iglesia al gusto del cliente. Este pueblo del que estamos hablando es el pueblo de Israel. Este pueblo había visto la mano poderosa de Dios desde el momento que los había escogido Dios y los había puesto como hijos suyos. Entraron a Egipto 72 personas y salieron de Egipto 1,5 millones de gente después de 440 años, y los libertó con mano poderosa y con brazo extendido. Ellos vieron las 10 plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipto. Ellos pudieron ver cómo milagrosamente los primogénitos de Israel no murieron, pero los primogénitos de Egipto murieron desde la bestia hasta el hijo del rey. Ellos pudieron ver cómo Dios abrió el mar rojo y los pasó en tierra seca. Ellos pudieron ver cómo Dios cerró otra vez las aguas y destruyó al ejército enemigo. Ellos se alimentaron en el desierto con maná, pan que ellos no conocían, alimento que ellos nunca habían saboreado, y pasaron por tanto tiempo en aquel lugar y nunca, dice, su pie se hinchó, nunca su ropa se desgastó, nunca su calzado se terminó. Hermano, ¿no es eso milagro de Dios? Sin embargo, este pueblo, cuando su líder había subido a platicar con Dios, se desesperaron en poco tiempo y le dice: Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Juan, véndeme la conserva, viene y le dice: tráiganme todos los arcillos de oro, que les voy a hacer un Dios. Hermano, como pastores, yo creo que este mensaje es más para los líderes que para la iglesia. Hay líderes que le dan gusto a la iglesia como le gusta, y todavía ponemos un buzón de sugerencias y le decimos a la gente: sugiéranos algo que le guste, cómo le gustaría que lo tratáramos, porque aquí nuestro lema y nuestro eslogan es que usted salga satisfecho. No estamos aquí para satisfacer a la gente, estamos aquí para satisfacer al Dios del cielo, amado hermano. ¿Qué dijo Spurgeon? La gente se ofende porque se le dice que Dios, tiene control de todo, y se ofende del pecado. Y se ofende la gente porque le decimos sus pecados. Pero ¿cuánto tiempo hemos pasado ofendiendo a Dios y no sentimos ni cosquillas? Cierto día, cuando cayeron las Torres Gemelas, el mismo líder, el mismo hombre que Estados Unidos preparó y lo entrenó allá en Virginia y lo hizo un miembro de la CIA, lo preparó y le enseñó todos los secretos, ese mismo hombre se volvió contra ellos. Como cuando usted lleva un gato a la casa para que se terminen las ratas y el gato se termina hasta su comida, se come los chorizos, se come todo, y dice: lo traje para que se comieran los ratones, y los ratones hasta juegan con él y él se come los chorizos. Pues lo mismo hizo Bin Laden. Lo prepararon y utilizó sus mismos aviones para explotar las 2 torres donde estaba todo el tesoro de los Estados Unidos. Qué tremendo, hermano, qué curioso. Y decimos nosotros: ¿por qué Dios nos trata así? ¿Por qué Dios permite eso? Estados Unidos sacó la lectura de la Biblia de las escuelas, amado hermano, y Dios guardó silencio. Estados Unidos aprobó el aborto y es permitido dentro de esa nación abortar si quiere una muchacha de 13, 14 años. Sacan a Dios de sus vidas y quieren que Dios les siga complaciendo. Por eso le hemos intitulado Iglesias al gusto del cliente. No, allí no voy, porque ni siquiera pianistas tienen en esa iglesia. No, yo ahí no voy, porque los que cantan, no hombre, si canta más bonito una bandada de sapos en el charco que ellos. Y nos critican, hermano, como no tiene idea. Y le decimos: hermano, si es que no es para usted el canto, es para Dios. Y es todo lo que tenemos. Yo no soy un Pavarotti,
El hermano no es un Plácido Domingo. Las hermanas no son Celine Dion. No tenemos esas grandes voces, pero cantamos, ¿sí o no? ¿Y a quién cantamos? A Dios. Hermano, cuando yo estuve 8 meses separado de mi familia, cuando mis hijos eran chicos, me llegaron 3 cartas. El más grande escribía lo mejor que podía, el menor un poco, pero la carta que me quebrantó y me hizo llorar fue la carta de mi hija, 2 añitos. Agarró un papel y empezó a escribir. Y la envolvieron y me mandaron la carta. Cuando yo leí la carta de mi hijo, me quebranté. Cuando yo abrí la carta de mi hija y decía de Carolina, hermano, esa carta a mí me rompió el corazón. ¿Qué escribía? Usted no lo puede leer, ni yo tampoco lo pude leer, pero ahí va expresado lo que ella me quería decir. Cuando tú te arrodillas y le dices, papito lindo, yo no sé cómo darte gracias, pero te doy gracias porque me has dado la vida y este día estoy aquí y por eso te doy gracias. ¿Cree usted que no toca el corazón de Dios? Pero cuando te presentas arrogante, le dices, Señor, mira los enemigos, todo lo que me quieren hacer, a mí tanto sí como que me diera miedo un perro. 7 años de calamidad, ya van 8, ¿y cuándo me...? ¿Usted piensa que Dios lo va a escuchar? Dios guarda silencio y mira de lejos al altivo, pero es propicio al humilde de corazón. ¿Y este pueblo cómo estaba? Duro de servicio. ¿Y cómo camina el duro de servicio? Como que se ha tragado un paraguas, hermano. Esa es altivez. Eso es lo que dice el duro de servicio. Este es la servicio. Cuando tú te puedes humillar delante de Dios, eres propicio delante de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amado hermano, yo no sé cuánto tiempo tú has estado en el Evangelio. Yo conocí al Señor desde el año 79, muchos de ustedes no habían nacido, y lo que me ha pasado, si solo la rabia no me ha dado. Pero alabo al Dios del cielo porque me escogió. Yo he sufrido cárceles, yo he sufrido descarrilamientos de tren, yo he sufrido inundaciones, yo he sufrido accidentes, que he quedado el camión con las llantas hacia el cielo. Yo he sufrido de todo, desprecios, humillaciones, vejaciones, de todo. Pero no me las ha hecho Dios, me las ha hecho el hombre. Y al que yo continuamente sirvo es a Dios. Amados de mi alma, y hasta aquí estoy altamente agradecido con el Señor. Si nosotros, hermanos, andamos buscando la iglesia perfecta, no la vamos a encontrar. Tú te vas a hallar en una iglesia donde tienen un coro que cantan como ángeles, pero ve la vida de cada uno de ellos. No son santos. Unos tienen 2 mujeres, las mujeres tienen 2 amantes y se suben a cantar. Y hermano, ese es el mundo, amado hermano. No pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Jesús, el actor y consumador de la fe. No confíes en pastores, no confíes en líderes, confía en el único pastor, el pastor de pastores. Él nunca te va a fallar. Yo te puedo fallar, el pastor te puede fallar, cada líder te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Por eso dice la carta a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego dice la escritura que esta gente le llevaron a Aarón sus aretes, sus zarcillos, todo lo que tenían de oro, y Aarón se los fundió y les hizo un becerro. Y luego que el becerro estaba hecho, ¿qué dijo Israel? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¡Qué torpe, hermano! Después de ver todos los milagros que Dios había hecho. Imagínate que Dios te ha bendecido, te ha dado un hogar, te ha dado una familia, y al final diga, no, y eso es porque yo sé pensar, y es porque yo soy bien clever, soy bien inteligente. ¿Quién da la inteligencia? La da Dios. ¿Quién da la sabiduría? La da Dios. ¿Quién da la fuerza? La da Dios. ¿Quién da el dinero? Lo da Dios. Dice, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y sabe por qué nos tiene a mecate corto y a pan con agua? Porque somos malos administradores. Eso lo dice la Escritura. A un hombre le dio 1, a otro hombre le dio 5, a otro le dio 10. Al que le dio 10 le dice, Señor, trabajé y gané otros 10. Aquí está.
Dice, muy bien, siervo fiel. Al que le dio 5, Señor, trabajé y aquí están otros 5. Muy bien hecho, siervo fiel. Pero le va al que le dio 1 y le dice, Señor, como tú eres un Señor severo, que cosecha donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, tuve miedo. Hice un hoyo debajo de la cama y ahí lo escondí. 1 me diste, 1 te entrego. Siervo malvado e inútil, le dice, échenlo a las tinieblas y quítenle ese talento y déselo al que tiene 10. ¿A quién se lo dieron? Al que tiene más. Pero eso es injusto. No, eso es justo. Porque Dios nos manda que nos multipliquemos. Dios nos manda que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Aló? Hermano, es así. Si nosotros ponemos a ver cómo Dios trabaja de una manera como usted y yo no lo entendemos. Las matemáticas de Dios son diferentes. Porque dice, el primero será el último y el último será el primero. ¿Y qué les dijo a los religiosos de su época? Ustedes son muy religiosos y oran 3 veces al día, ofrendan y diezman hasta de la menta y el anhelo, pero las rameras y los ladrones van a ir adelante de ustedes al reino de Dios. ¿Y eso les ofendió? Claro que sí. Porque ellos, hermanos, eran sepulcros blanqueados. Se consideraba la crema innata de Israel. Y era lo más bajo que había. ¿Por qué? Porque practicaban dentro de sus congregaciones algo que a Dios no le gustaba: la deshonestidad. Llegaba un pobre hombre que viajaba de lejos con una ovejita para ofrecerla en sacrificio. Le decía, no pasa el control de calidad. Tienes que dejarla aquí y comprar una de las que salen del rancho del sumo sacerdote. Venía él y la compraba, esa sí era aceptada, pero ella la dejaba porque no calificaba. Pero más tarde se la estaban vendiendo a otro, de la misma que la habían quitado. ¿Y qué dijo Jesús? Cueva de ladrones han convertido mi casa. Y por eso el Señor los azotó, y por eso el Señor los esparció. ¿Por qué? Porque no daban el estándar de calidad de Dios. ¿Qué les dijo a los discípulos? Si ustedes no superan a los fariseos en su estándar de calidad, no pueden ver el reino de los cielos. El reino de Dios solamente entra a aquel, dice bien, que no anda buscando comodidad, sino que se ajusta a este libro. Si usted no entra en la calidad de este libro, hermano, me da pesar decirlo, pero si no damos el ancho en este libro según su palabra, no podemos entrar en el reino de los cielos. Nicodemo llegó a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que esté de la mano de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien hecho, oh qué bueno. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en esa dimensión espiritual. ¿Y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Yo ya estoy viejo. ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Ay, Nicodemo le dice, ¿y no eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Un cambio de dirección. Antes nosotros caminábamos hacia el pecado. Nos encontramos con Dios, damos una vuelta hacia aquí. Lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos más. El otro día voy a comprar un producto a una tienda y me doy cuenta que lo que venden ahí está alterado los precios, están alterados los pesos. Y son gente que va a la iglesia, son gente que se congrega, son gente que alaba a Dios. Los domingos están, el gozo del Señor mi fortaleza, ay, aleluya. Y dando malas medidas, y dando malos pesos, y dando todo malo, alterado los precios y alterado los pesos. ¿Será eso correcto? Dios aborrece la medida falta.
Dios aborrece la medida falta. Tiene que apretarlo y remecerlo. ¿Para qué? Para que se acomode. Pero eso le molesta a muchos. ¿Por qué? Porque es lo que practican. Entonces, dice la Escritura que hicieron el becerro. Moisés no había bajado y le dice el Señor: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. No solamente han hecho el becerro, sino que se han postrado ante él. ¿Y qué han hecho? Y le han dicho: tú nos sacaste de Egipto, tú nos diste todas las victorias, y ahora llévanos, condúcenos por el desierto. Y le dice el Señor: mira, no te metas a andar abogando por este pueblo, déjame que me lo voy a acabar, y de ti voy a hacer una gran nación. Y Dios lo podía hacer, hermano. Si lo mismo hizo con Noé. ¿Cuánto sacó? Una familia, 8. Y de 8 llenó la tierra otra vez. Pero dice, empezó ahí a dialogar Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre manso como ninguno en la tierra. Dice que le dice: Señor, si tú has pensado acabártelos, ráeme de tu libro, quítame. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente de Faraón? Para eso los sacaste, para matarlos en el desierto. Si tú has pensado aniquilar a este pueblo, ráeme de tu libro, no quiero estar en tu libro. Hermano, qué tremendo, para que un pastor diga eso. Uy, hermano, cuando le ofrecen a uno un buen puesto, si se vuelve contento. Si ganaba 500 pesos y le ofrecen 1000 pesos, inmediatamente da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque le interesa. Pero aquí Dios le estaba proponiendo algo. ¿Qué le estaba proponiendo? Que fuera él el que iba a iniciar, él y sus hijos, una nueva nación. Pero le dice él: no, por favor, Señor, no lo hagas. Y ahí está más adelante, vamos a ver lo que dice en el versículo 11. Moisés dice: intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Verso 2. Porque dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra. Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo estas desgracias. Mire qué tremendo. A mí me conmueve cómo Moisés, a pesar de que sabe que el pueblo es rebelde, terco, como Dios le llama, él intercede todavía. ¿Cuál es la esperanza que tiene un pastor? Señor, que hasta el más malvado pueda alcanzar salvación. Nunca desearle un mal a nadie, como dijo el pastor esta mañana en su predicación. No importa que nos aborrezcan, nosotros no paguemos de la misma manera. Si alguien nos odia, no odiemos. Si alguien nos maldice, bendigamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así sea el más perverso de la congregación, orar por él y interceder por él. El más infiel de todos, orar por él. Hermano, este hombre estaba interviniendo por el pueblo, porque a él no le costaba nada decirles: está bien, pues acábate, yo voy a levantar una familia, una descendencia y un pueblo para ti. Pero no, él sabía que ese pueblo se había desviado y que necesitaban de la misericordia del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros oremos por aquellos que son personas que no nos quieren, que son personas que son, digamos, enemigas del Evangelio. Sigamos orando por ellos y no nos cansemos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un alma que, si no se van con el Señor, hay un infierno que los espera. Entonces es necesario que nosotros hagamos lo mismo que hizo este siervo. Dice el verso 13: acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Mire, hermano, qué tremendo. Yo sé que Dios no estaba queriendo probar a Moisés qué era lo que había en su corazón. Porque aquí parece como que Moisés razona mejor que Dios. Y si lo vemos desde ese punto de vista,
¡Wow! ¿Qué Moisés le está dando una lección a Dios? Dios estaba probando qué era lo que había en su corazón. Dios estaba viendo qué era lo que había en el corazón de Moisés. Y Moisés actuó correctamente. Cuando nosotros nos piden, como decía nuestro pastor esta mañana, una referencia de alguien, si yo no voy a recomendar bien a alguien, yo no voy a reportar a nadie. ¿Por qué razón? Porque, hermano, más tarde puedo ser yo que esté en esa condición. Me llega una petición y me dice, hermano, ¿qué opina de fulano? Pues no sé, hermano, no lo conozco muy bien. Es que fíjense que esto y el otro y el otro. Y yo le pregunto, ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. Jesús dijo, el que se siente libre de culpa, que sea el primero en tirar la piedra. ¿Quién lo tiró? Ninguno. ¿Por qué razón? Porque todos estamos chuecos, hermano. El que no está chueco de una pata está chueco de la otra. El que no le falta una pata, le falta una mano. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros juzgar a los demás? Ahora bien, el que juzga es Dios. Por eso Moisés actuó, y ya vamos a ver, vamos a llegar al punto que es prácticamente el punto crítico a donde tenemos que llegar. Iglesias al gusto del cliente. No me gusta, me voy para otra. Mire, hermano, en el año 2015, 2016, hubo una redada en cierto lugar. De las iglesias sacaron 70 personas. Estaban dentro de las iglesias. Y los pastores se exageraron y dijeron, no, vamos a ir al gobierno a sacar a esa gente porque esa gente son nuestras. Pero a alguien entre ellos le digo, quédense quietos porque ustedes no saben. Hay gente que ha llegado nada más a pasar el agua, pero no son de ustedes. Jesucristo lo dijo bien claro. Tú sembraste la buena semilla, pero el enemigo vino y plantó la mala semilla. Pero entonces vienen las autoridades y sacan a esa gente. La mayoría de ellos todavía están presos. ¿Por qué? Porque en unos casos habían participado directamente en homicidios. Habían descuartizado gente y las habían tirado a esa bahía. Y hermano, y estaban en las iglesias. El gozo del Señor, mi fortaleza. Aleluya. Y haciendo maldad. Nos damos el ancho. ¿Qué pasa? Nos jalan. Y llegamos los pastores a meter la mano por ellos. ¿Sabe qué dicen las autoridades? ¿Tú conoces a esta gente? Sí, es miembro de mi iglesia. Quiero que vengas y veas lo que ha hecho. Es más, quítale el celular y ve lo que tiene. En lugar de alabanzas, tiene alabanzas al diablo. En lugar de textos bíblicos, tiene señas que hacen con las manos, ya sabe quién. Amado de mi alma, es difícil la época en que vivimos. Es difícil meter la mano al fuego por alguien, porque no sabemos la vida privada de nadie. Yo no pretendo saber la vida de nadie. ¿Por qué? Porque vengo, predico, me voy. Yo no sé que cada quien vive, pero que yo me limito a predicar la palabra, y la palabra de Dios, no la mía, para que nosotros nos ajustemos a este sagrado libro y no caigamos en las iglesias contemporáneas. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que el pastor se levante y le ponga la mano y le para paz. ¡Ay, que la pataleada! Eso le encanta, hermano. Si el pastor Alfaro y yo, hermanos, llamáramos a todo un montón de mujeres parando las patas, les gusta eso. Les encanta la pataleta. Hermano de mi alma, eso no es espiritualidad, eso es carnalidad. Había un señor que se desmayaba, el primero que caía. ¿Y sabe para qué? Las hermanitas pasaban danzando y él estaba con un ojo cerrado y el otro abierto viendo las pantaletas de las hermanas. Amados de mi alma, eso es espiritualidad, eso es carnalidad. Eso es lo que abunda en las iglesias. Otro, empiezan a vomitar por aquí, por allá. Hermano, yo al ver el vómito, aunque sea de un niño, yo vomito también. El vómito santo, hermano. Iglesias al gusto del cliente. Otros, las grandes carcajadas. Y empiezan a reírse todo. La risa santa. Otro, la chancletazo santo. Y empieza el pastor, se quita el zapato y empieza a golpear gente. Y la gente cae patas arriba. Hermano, ¿qué es eso? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Iglesias al gusto
del cliente. Vienen, apaciguan su alma y se van. ¿A qué? A seguir viviendo como vive el mundo. Pero por eso el Señor nos dice aquí cómo actuar. Vamos a ver más adelante, en el verso 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había, dice, sentenciado. Verso 15, Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en su mano las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando José oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oye en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas, a Aarón. Y Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviere joyas de oro se desprendieran de ellas, y ellos me dieron el oro y yo lo eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. Hermano, qué triste. Este pueblo le dice a Aarón, ¿y quién era Aarón? Él es sacerdote, el primer sacerdote de los israelitas en el desierto, él y sus hijos. Y le dice: bueno, yo no hice nada malo, yo les dije tráigame el oro, yo lo fundí y lo que salió fue ese becerro. ¿Ustedes creen eso? No, hermano, eso es absurdo. Cuando nosotros hacemos un instrumento o hacemos una estatua, nosotros pensamos para hacerlo. Y en este caso de Aarón había hecho el becerro y el pueblo se había pervertido. ¿Por qué? No solamente danzaban, hermano. ¿Sabe qué es lo que había ahí? Orgías sexuales. Porque eso era lo que se practicaba. Mujeres que se entregaban a los hombres en pasiones desenfrenadas frente a los ídolos. Ahora bien, ese es un pueblo en el cual hoy en día, hermano, usted va a una iglesia y usted escucha aquel ritmo como el tucanazo. Gente, ¡ay, tan felices! ¿Por qué? Les traen la cumbia, les traen la bachata, les traen ¿qué será? El duranguense y no sé qué nomás de cosas. ¿Por qué? Les gusta el ritmo. Hermano, eso es lo que tenemos en nuestros días hoy en día. Vaya a buscar en la Biblia cómo adoraba Israel. Lo hacía con salmos. Todo el libro de los salmos son alabanzas, hermano. Todos, sin excepción. Habían salmos que le llamaban salmos ascendentes, que eran desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Todos se cantaban para cuando iba subiendo al lugar santísimo el sumo sacerdote. ¿Y por qué lo cantaban? Le llamaban salmos ascendentes, porque ellos iban subiendo y la gente iba alabando al Señor. ¿Y usted piensa que las alabanzas del pueblo de Israel eran alabanzas de ritmo? No, hermano, eran alabanzas en las cuales eran para Dios, porque eran lo que tenía que ver, era lo que estaba escrito, la escritura. Y hoy en día, hermano,
No importa el mensaje, lo que importa es el ritmo. Y eso, hermano, tenemos que tener cuidado como iglesia. Muchas iglesias hoy en día, hermano, batería, piano, saxofón, entre más instrumentos de música, eso se sintió la presencia de Dios. Lo que se sintió fue la presencia de los instrumentos, amados hermanos, no se confundan. Cierto día, había un hombre llamado Elías. Este hombre había resistido por muchos años a una reina y a un rey cruel, que habían matado a mucha gente, y se fue a meter a una cueva. Estaba deprimido el hombre, y le dice: ¿qué haces tú en esta cueva? Levántate y ve. Y dice que hubo un fuego, aquel fuego que tronaba en aquel monte, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Después vino, dice, un viento que quebraba las peñas, la presencia de Dios no estaba ahí. De ahí vino un terremoto que movió la tierra, y la presencia de Dios no estaba ahí. Después vino un silbo suave, apacible, y Dios estaba ahí. Hermano, cuando tú te encierras en tu cuarto y cantas alabanzas sin instrumentos musicales, y te pones a alabar al Señor tú solito, la presencia de Dios está ahí. Cuando tú te humillas delante del Señor a solas, la presencia del Señor está ahí. Te aseguro que en esas iglesias donde está todo ese montón de instrumentos, la presencia de Dios no está ahí. ¿Por qué razón? Porque hay muchos hombres que se han hecho cantores por dinero. Y el becerro de oro es el dinero. Yo he platicado con algunos de ellos, no le digo con todos, pero sí con algunos de ellos, que ellos dicen no cambiarían esa vida que tienen por nada. Porque cada vez que los invitan, $5,000. Y los hospedan en grandes hoteles. Los llevan a comer donde ellos quieren. ¿Quién va a querer dejar esa vida, hermano? Y mientras que los hermanitos que ayudan para que ellos vengan, se quedan comiendo frijoles. Yo por eso no estoy de acuerdo en andar trayendo y jalando toda esa clase de gente. ¿Por qué? La presencia de Dios no está allí. La presencia de Dios está cuando estamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, aunque no tengamos música, porque Dios no depende de la música. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos de tal manera que nosotros podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿eso solamente pasó en el Antiguo Testamento? No, pasa hoy en día también. Le estoy poniendo a Israel como ejemplo, que era un pueblo que vio la mano de Dios y que vio los milagros. ¿Cuántos milagros tú has visto, hermano? Muchos. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos gratitud por los milagros? Por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus milagros, no. Por eso en aquel día dirán, dice muchos: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermano, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, porque allí es donde se filtra lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Si usted y yo no estamos escritos en este libro, busquémoslo de día y de noche, para que Dios en su misericordia nos anote en ese libro. Y para estar en ese libro, ¿qué necesito? Necesito creer de todo corazón que Jesucristo murió por mis pecados, que se levantó vivo de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá por nosotros. ¿Cuánto lo esperan? Entonces, hermano, de esa manera el pueblo de Israel, dice bien, buscaba agradar a Dios. Pero, ahora bien, tenemos más adelante, versículo 19, cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro, versículo 21, y Aarón le dijo: hermanos míos, no te enojes, verso 22, pueblo. Ellos le dijeron, verso 23, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviese joyas de oro, de pendientes, dice, de ellas, se desprendiera de ellas, y ellos me dieron el oro, y yo eché al fuego, y lo que salió
fue este becerro. Verso 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Verso 27. Entonces les dijo Moisés: el Señor y Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor, el Dios. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Verso 30. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a pedir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigar por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Hermano, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice: si tú has pensado quitarlos, destruirlos, quítame a mí. Y le dice, en otras palabras, el Señor: mira, yo soy el Dios del cielo y de la tierra. Yo hago lo que quiero con quien yo quiero. Tengo misericordia del que yo tenga misericordia. Pero tú haz tu trabajo. En otras palabras, hermano, no podemos andar cuidando a la gente. Ay, que a dónde se fue la fulanita. Oh, que ya se fue a meter al motel. No tenemos que andar cuidando a nadie. Cada quien es responsable delante del Señor. No vamos a andar cuidando uno al otro. Cada quien tiene una Biblia, cada quien tiene el consejo de Dios. Venimos y la leemos, apliquémosla a nuestra vida. Y si usted, amado hermano, vive bajo este consejo, la gracia del Señor estará con usted siempre. Pero si usted tiene un poco la palabra de Dios, lo que siembra, eso va a cosechar. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Por lo tanto, amado hermano, no tengamos en poco y no andemos buscando iglesias perfectas que no hay. Y si encuentra una a su medida, cuando usted llegue se arruina. Se lo digo de corazón. Por lo tanto, hermanos, mejor que nos empecemos a querer los unos a los otros con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Todos somos mañosos, hermanos, tenemos mañas. Querámonos así. Y ayudémonos unos a otros para salir de esa crisis en la que ha caído la iglesia. Un letargo tremendo. La palabra de Dios no haya cabida en muchos corazones. Son pocos los que escuchan la palabra de Dios con el deseo de ponerlo por obra. Cierto día, un hermano iba a predicar la palabra y el mensaje era en un día de los enamorados. Y oye una voz en su interior que le dice: ¿de qué vas a predicar? Y él dice: del amor. Y la voz le dice: ¿cuántas veces has predicado ese mensaje? Muchas veces. ¿Y lo han obedecido? Y dice él: pues no. ¿Y entonces para qué le vas a predicar? Y él dice: que es lo que estoy escuchando. Y allí él pasa cuando le dan su tiempo y dice:
Dios es amor. Y se siente. Se quedan viendo uno con otro y dice, el pastor se echó yo. Se le botó la canica al pastor. Y ahí se para otra vez y dice, Dios es amor. Amémonos los unos a los otros. Entonces se bajó y se sentó con la congregación. La congregación empezó a pensar, dijo uno, ya sé lo que el pastor nos quiere decir. Y dijo él en sus adentros, mentiroso, y ni yo sé lo que está pasando. La gente empezó a moverse de un lugar a otro. Dice, en media hora que yo no prediqué, la gente solucionó sus problemas unos con otros. El que no tenía trabajo, le invitó que fuera para que le iba a dar trabajo. El que no tenía que comer, compartió con el otro. Dice que la gente estaba tan ocupada que le decía, pastor, no nos predique otro mensaje, déjenos que estamos viviendo el del domingo. Qué bonito, hermano. Mensaje que se predica, mensaje que se vive. Pero qué triste cuando hablamos y hablamos y por aquí entra y por aquí sale. El mensaje es para vivirlo. La palabra de Dios es para ponerlo por rema en nuestras vidas. Es para hacerlo carne y sangre. Dice la Escritura que este pueblo de Israel pasó por muchas crisis, como usted y yo hemos pasado. Pero al final, los que pasaron al otro lado se dieron cuenta que lo que Dios promete, lo cumple. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, pero yo te digo sinceramente, lo que Dios ha prometido lo va a cumplir contigo en tu tiempo, en el tiempo de Él, no en tu tiempo. Así es que confiemos en el Señor, no nos soltemos de la mano de Dios y esperemos, hermano, que la iglesia no sea como yo quiera, sino como Dios quiere. No una iglesia a mi medida, sino una iglesia a la medida del Hijo de Dios. Porque Él es el que murió por la iglesia. Yo no morí por ella. El pastor no murió por ella. Jesucristo murió por ella. Y se la presentó a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Puestos en pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Bendito su nombre. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque no andamos buscando una iglesia que nos guste, que nos agrade, sino una iglesia que te alabe y te bendiga, una iglesia que te obedezca, una iglesia, Señor, temerosa de ti. Bendícenos, Señor, y haznos hacedores de tu palabra, y no solamente oidores olvidadizos, sino que podamos venir, Señor, a escuchar tu palabra con el único propósito de ponerlo por obra. Bendice al oyente, bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos con tu bendición a casa. Reprende al devorador por amor de tu nombre. Te lo pedimos no por méritos propios que tengamos, sino por Jesucristo, tu Hijo amado, a quien sea la honra, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el miércoles, si Dios nos permite, a las 5 de la tarde.